Buenos días, mi nombre es Laura Valentina Vélez Escobar, estudiante de la sede de Yopal de la UNAD, estudiando Ingeniería Industrial del cuarto semestre. Les vengo a mostrar mi cédula. Bueno, entonces hoy vengo a explicarles las leyes básicas del circuito de física electrónica. Entonces, empezamos con la ley de Ohm. Dice que la ley de Ohm establece la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Aquí miramos la fórmula que para encontrar el voltaje, dice que resistencia por corriente. Entonces, aquí nos dan las fórmulas donde nos dice que para encontrar el voltaje, entonces resistencia por corriente. Corriente por resistencia. Entonces aquí para encontrar la corriente es voltaje sobre resistencia. Y para encontrar la resistencia igual voltaje sobre corriente. Bueno, entonces pasamos a la ley del voltaje de Kirchhoff. Dice que la ley del voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo en cero. Dice que se suma, que es la suma de todas las diferencias y alrededor de un lazo de cero. También dice que a veces se llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Bueno, aquí en la ley de corriente de Kirchhoff dice que la ley de las mallas de Kirchhoff nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Aquí encontramos la malla 1 y la malla 2. Dice, de forma equivalente la suma algebraica de las diferencias de potencial electrónico en un lazo es igual a 0. Bueno, aquí tenemos el resultado que es igual a 0. La suma dice que la suma de la algebraica. Encontramos malla 1, malla 2 de este circuito. Bueno, pasamos a la relación de la resistencia electrónica con la temperatura. Dice, la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayor de los metales aumenta con su resistencia al aumentar la temperatura. O sea, dice que en los metales aumenta la resistencia al aumentar temperatura. Por lo contrario, en otros elementos con el carbono o el germanio, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Aquí tenemos unos ejemplos. Esta es una fórmula. Y pasamos a la siguiente. Dice una pregunta. Dice, ¿en qué consiste un cortocircuito? Listo. Un cortocircuito consiste básicamente en un problema en una línea eléctrica originado habitualmente cuando dos polos opuestos entran en contacto. Aquí podemos encontrar la imagen donde hay un cortocircuito. Dice, esto provoca una descarga que la propia línea no entiende sofocar, provocando un cortocircuito en el sistema electrónico. Eso es todo. Muchas gracias.